Este viernes, 1 de mayo, de 11 a 12 de la mañana, en los festivos de Caracol, espere un especial sobre la ciudad del rock. Hoy vamos a hacer un especial sobre la ciudad del rock. Life's a long song. Life's a long song. Así como hay ciudades como la Viena de Wittgenstein, ciudades como la Cali de Andrés Caicedo, ciudades que caracterizaron una época, un tiempo, un lugar. Aquí en Bogotá se fue creando poco a poco la ciudad del rock. Fueron muchos años de grupos tocando en muchos lados, tocando en una cantidad de conciertos y de festivales, pero en esa época no se grababan los discos, así que sus creaciones se las llevó el viento. En el tiempo en que éramos rockeros tercermundistas, aislados de los lugares donde se estaba generando la música, en la Bogotá de los años 70, finales de los años 70, en ese entonces la música rock estaba alcanzando uno de los momentos más importantes, creativos y fantásticos a nivel musical. Era como la mayoría de edad que ha tenido el género en toda su historia, uno de los momentos de grandeza. Cuando estaba logrando esos momentos, no existía la era digital, no existían los CDs, no existían la red, no existían los iPhones, no existían los iPods, era un tiempo anterior a la revolución digital. Así que solamente en acetatos o vinilos se podía escuchar la música, y solamente a través de la radio. Si la radio no pasaba esa música, y si las carátulas y si los discos no llegaban, los acetatos no llegaban, uno quedaba totalmente desconectado de uno de los momentos más fantásticos de la historia de la música rock, que es el surgimiento del rock sinfónico, que es cuando ya se hace mucho más complejo, cuando empiezan a aparecer teclados, melotrones, una cantidad de nuevas sonoridades, de una cantidad de explosiones y de exploraciones. En esa época, cuando estábamos aislados de los grandes movimientos de la música, porque eso solamente existía en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, en Europa y en Australia y Japón máximo. Y el que no estaba allá, pues no le había tocado eso. En esa época hubo un personaje que atravesó muchos años la historia de esta ciudad, y él fue uno de los que construyeron la ciudad del rock. Ese personaje nos dejó hace muy poco. A él dedicamos este programa. Se llama Saúl, y él fue como una especie de Prometeo, quien robándole el fuego a los dioses se lo entregó a los hombres. Fue por él
que empezaron a llegar todos estos discos y estas canciones, en un principio para pequeños grupos que lograban saber de maneras alternativas y extravagantes que toda esta música existía. Y él fue cerrando la brecha entre ese universo distante donde se estaba generando lo más importante del rock y nosotros que estábamos aquí, encerrados esperando a que nos llegaran todas estas canciones a través de este hombre que construyó los puentes para hacer posible la ciudad del rock. Y entonces pudimos escuchar a Genesis en uno de los trabajos más maravillosos que se llamaba The Lamb Lies Down on Broadway. Es el cordero que yace en Broadway, parte de un trabajo monumental en el cual va desarrollando mundos y universos, porque el rock sinfónico creó universos en todas sus letras y en toda su experimentación sonora. Genesis había iniciado una etapa de experimentación y había creado una música verdaderamente colosal,
llena de letras fantásticas, llena de críticas, un disco que se llamaba Vendiendo a Inglaterra por la libra, ponía de manifiesto lo metalizado de una sociedad completamente formal, que a punta de costumbres dejaba atrás los sentimientos y se metían en unas trampas de soledad y de formas que los hacía cada vez más aislados de sí mismos. Sobre unas críticas muy fuertes que hacían a su propia sociedad en Inglaterra se va desarrollando el rock sinfónico, y Genesis, en la época de Peter Gabriel, llega a niveles de grandeza y llega a una experimentación gigantesca a nivel escénico, a nivel sonoro, a nivel de una gran cantidad de cosas. Y esto sucedía por allá en la lejanía. Eso que estábamos escuchando son los que se arrastran en los tapetes, en las alfombras. Hay todo un universo de bichitos, de ácaros, de toda clase de pequeños personajes que se arrastran en las alfombras, y debajo de los pies se mueve todo un universo entre la lana de los tejidos y los nudos de las alfombras. Esto es una descripción absolutamente detallada de ese universo dentro de una obra delirante que va y viene entre la soledad, entre el existencialismo, entre la búsqueda y entre la exploración sonora, que es esta del cordero que yace en Broadway, que es la que hace Genesis. Y eso llegaba en una época en que en Bogotá había 4 cuadras de casetas en la 19, más o menos a la altura de la séptima hasta la 10ª. Quien recorría las casetas, especialmente en un viernes por la tarde y hacia el anochecer, escuchaba toda clase de música, escuchaba salsa, escuchaba vallenatos, escuchaba merengue, escuchaba rock. Había también una venta de libros viejos, había todo un universo que gravitaba alrededor de la 19, y era mítico. Todo se conseguía en la 19. Los libros viejos se conseguían en la 19, los discos imposibles, los que no habían llegado, los que eran rumores, los que eran casi quimeras, se conseguían en esa caseta de la 19, donde Saúl los trajo por primera vez y donde había que hacer prácticamente un test absolutamente riguroso para mostrar que se era un conocedor digno de que le mostraran esa música que era solamente para iniciados. Entonces, atravesar eso era atravesar una barrera del sonido, de los libros, de la música, de la rumba, de un momento dado en que eso era el corazón donde palpitaba la música en la ciudad. Eran los tiempos de la 19, y ahí empezó Saúl a traer estos discos que guardaba en la parte de atrás de la caseta, y donde había que hacer estos test tan supremamente complejos para que él decidiera que uno era digno de escuchar esa música que se había vuelto casi una secta clandestina de iniciados que se enteraban que estaba surgiendo allende el océano el rock sinfónico, y que era la época de King Crimson. Estos sonidos, los melotrones, sintetizadores, teclados de alta tecnología para la época, aparecían en la música por primera vez. No existían los mixers, se estaban inventando. No existían las consolas, como hoy por hoy existen, en donde existen programas que se pueden montar en un computador y pueden simular cualquier sonido. Todo eso tuvo que inventarse sonido por sonido, y tuvo un antecedente fundamental en la experimentación de los Beatles, de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el disco del Sargento Pimienta, que fue pionero.
pero a nivel de rock sinfónico esto iba a una velocidad mucho mayor porque era un camino que se había escogido. Entonces empezaron a aparecer este tipo de sonidos de nuevas versiones, y aquí hablan de un hombre que está metido con una peladita de 16 años que lo tiene enredado en un juego de mentiras, de simulaciones, en las cuales él tiene que, para no defraudarla, seguirle el juego de las mentiras, de todas sus confusiones, de todas sus simulaciones, y él sentirse que está atrapado en esos dulces 16 años, en todas esas historias que ella ha creado a su alrededor, en esas tardes, en esos libros de las visitas de los sábados, en donde él se ha visto totalmente atrapado. Y entraba King Crimson desde los momentos más melodiosos. King Crimson es el rey carmesí, y ellos tenían toda una música sobre el epitafio, que es la confusión del siglo XX, sobre el hombre esquizofrénico del siglo XXI, sobre los exilios y los viejos amigos, sobre descargas fuertísimas de música, así como canciones de esta extrema dulzura. Se estaba gestando uno de los movimientos fundamentales, de los grupos más grandes, que era King Crimson, y en aquella época era muy difícil que llegaran las letras. Algunos de los discos traían las letras, y entonces era toda una labor de exploración, porque eran letras que se hicieron cada vez más complejas, con unos lenguajes muy elaborados, y aquellos discos que no tenían las letras había que aprendérselas. Y había que aprendérselas a punta de oírlos 16 veces sin irles a dañar la aguja, porque poner la aguja en el mismo sitio en un acetato, eso se raya. Entonces era tratar de aprendérselos con palabras que muchas veces no eran esas, y que se aprendieron a partir de fonemas que a lo mejor no eran lo que estaban diciendo ahí, y que quedaron en la mente para siempre, hasta cuando hoy día se puede bajar una canción y se puede escuchar la historia de esa canción y se puede saber todo al respecto, y atravesar el universo al otro lado del mundo a saber de dónde viene ese artista. En esa época esto era una exploración y un trabajo sumamente meticuloso para llegar a saber de dónde era el grupo, dónde estaba, qué era lo que decía, cuál era el cuento. Y esas historias se empezaron a conocer por las casetas de la 19, se empezaron a conocer por Saúl, y la fueron comprando los coleccionistas, las fuimos comprando y creando un universo cifrado del rock sinfónico que estaba empezando a construir aquí la ciudad del rock. Y ahí, por supuesto, estaba Pink Floyd. Stay and help me to end the day. And if you don't mind, we'll break a bottle of wine. Stick around and maybe we'll put one down. 'Cause I wanna find what lies behind those eyes.
Esta es una historia con todas las cosas tan duras que hemos oído de Pink Floyd, con todo su relato de la Segunda Guerra Mundial, de la gente que murió allá, de los hijos de todos esos pilotos, de la soledad, del muro, de todas las historias que hemos referenciado aquí tantas veces acerca de lo profundo, de lo simbólico y de lo visionario que ha sido Pink Floyd. Esta es una canción de amor. Es una canción de amor de una mujer a la que se le dice que se quede con el jugo de naranja, con el desayuno por la mañana, con los ojos azules de ella, con todo un ambiente tan agradable, tan delicioso, en el cual está describiendo todo la hermosa que es, para encontrar a través de las palabras, de la dulzura, de lo alegre de la situación, de lo que se está compartiendo, las palabras para poderle decir adiós. Y le pide que se quede. Es una de esas paradojas en las cuales entre la vida cotidiana se van dirimiendo los sentimientos más profundos que lindan entre el apego y la separación. Y por eso le decía, quédate, de un disco oscurecido por las nubes, Obscured by Clouds. En esa época no existía el video. Entonces tampoco se podía ver, era como si hubiéramos escuchado toda esta música a la luz de las velas. Pues a duras penas con la electricidad podíamos, porque que no existía el video, esos son inventos de los 80s. Todo el universo que hoy es la televisión de videos se construyó, y la mayoría de esas cosas van a pasar ya a mediados y finales de los 80s, y luego en los 90 ya empieza a llegar a la vida cotidiana la era digital. Pero precisamente por eso es que la complejidad de estos sonidos era tan grandiosa en un momento en que se estaba inventando el agua tibia en términos de lo electrónico y en términos de lo digital. Apenas estaban empezando los experimentos y esta música parecía como una música de frontera, que mostraba una capacidad inmensa de generar expresiones, sonidos, historias, instrumentos, que rompía todos los esquemas de los que hasta entonces había sido la música y que se escuchaba. Después barrieron las casetas de la 19, toda esa época se acabó y tuvieron que comprar locales en centros comerciales, pero ya se había creado una tradición y una cultura de la ciudad del rock. Ya había un templo, un lugar a donde acudir a escuchar las diferentes evoluciones que Saúl traía para ir construyendo la ciudad del rock. Y entre todas esas evoluciones llega un momento de creatividad inmensa, uno de los grupos más grandes y poderosos de la historia del rock sinfónico, Yes, que nos cuenta una historia maravillosa, una especie de Pygmalion.
Es una historia como los tiempos de la historia griega de Pigmalión, de un hombre que elabora una estatua de la cual se va enamorando a medida que la va tallando, en el momento en que está cambiando el siglo, en el transcurso del siglo, que es ahí va contando y va creando esta mujer ilusión en la piedra, de la cual se enamora, con la cual llora, con la cual se va entrando en un profundo amor, de una mujer que se le muere y él transforma en esta estatua de piedra, en el tiempo en que él está volteando el siglo, de uno de los grupos que creó un universo no solamente no solamente sonoro, sino visual, porque generaba unos dibujos en esos superacetatos que hacían que ahí hubiera planetas, que hubiera rituales, que hubiera himnos del sol, que hubiera hijos de los rituales del sol, que crearon nuevos universos con una cantidad de referencias a mundos míticos que a través del rock sinfónico trajeron historias muy ancestrales de los pueblos ingleses y de las historias urbanas y de las formas de vida que ellos generaron y criticaron también a través de la música. La experimentación seguía. Pasaba el tiempo, ya empezaban a pasar los tiempos, y grupos como Emerson, Lake and Palmer sorprendieron por completo con el uso de los teclados, y también llegaban por este pequeño túnel por donde se comunicaba nuestra ciudad del rock con el resto del universo. Llegaba desde el comienzo, from the beginning, Emerson, Lake and Palmer. Emerson, Lake and Palmer sorprendieron con su manejo de los teclados, con su combinación de las guitarras, de los acústicos, de los velotrones, y con sonidos que empezaban a escucharse por primera vez, y con sus elucubraciones sobre la vida, sobre el tiempo, sobre la permanencia, sobre el sentido, sobre aquellos que estaban determinados a estar acá, sobre todo un universo especulativo
en el cual ellos hablaban mucho acerca de cómo iban explorando la música y a la vez la vida cotidiana y a la vez las preguntas trascendentales sobre los cambios, sobre la permanencia, sobre la vida, sobre la muerte. Y entraban otros sonidos. Ya se llama el rock sinfónico porque tiene muchísimo que ver con lo operático, con lo sinfónico, porque toman instrumentos y sonidos de las vanguardias de la música clásica que se hizo durante los años 20, porque mucha de esta gente viene de conservatorios, tienen formaciones clásicas de la música y van a mezclar esos sonidos que inmortales de toda la época de la música clásica con el sonido del rock. Entonces por eso se llama rock sinfónico, pero eso es un universo gigantesco, porque cuando estábamos iniciando con Jethro Tull, lo que ellos hacen es combinar el rock con los sonidos barrocos y con sonidos medievales. Son fusiones y experimentaciones que le dan la mayoría de edad a la música y que fueron cambiando el panorama y se volvieron matrices de una cantidad de géneros. Toda esta música y muchísima más la estaba trayendo Saúl porque después él traería el metal y después él traería todos los géneros a medida que iban cambiando. Pero entonces cuando todas estas fusiones se estaban dando, empieza uno a escuchar voces y empieza a escuchar sonidos que de pronto no asimilaría con el rock, pero eran otra manera como se estaba innovando. Era una orquesta de la luz eléctrica, Electric Light Orchestra, Laredo Tornado.
Y así fue creándose la ciudad del rock. Y pues estas son historias de una nostalgia de un tiempo, de un verano, de amigos, de parche, de combo, contada desde una gélida ciudad, sobre unos muros de piedra, sobre el concreto, recordando esos días de verano que no van a volver, con el mundo de los sueños que se ha roto, donde se fueron los amigos, donde se fueron los amantes, y queda ese Laredo y ese tornado en la cabeza del tiempo que se vivieron los mundos de los sueños. Más adelante, efectivamente ya llegaron los CDs. Cuando llegan los CDs, se reimprime todo ese mundo que estaba en acetato y que nunca llegó acá. Entonces es la oportunidad de tener las cosas que eran imposibles, que el que las tenía, mejor dicho, ponía toda clase de condiciones para dejarlas oír, que además eran costosísimos en esa época. Entonces cuando ya llega el CD, la gente puede volver a escuchar todo lo que siempre quiso tener y no podía tener. Y después del CD, entonces ya empiezan a llegar las revoluciones tecnológicas que permiten que se masifique la música y que la gente las tenga en tiempo real y que no tenga que esperar hasta que buenamente llegara ese disco acá. A medida que todas esas cosas iban pasando, Saúl iba evolucionando. Y su almacén fue trayendo los CDs, y luego fue trayendo los videos, y luego fue trayendo los conciertos, y luego empezaron a llegar los grandes grupos a Colombia. Ya mucho tiempo después alguien nos puso en la red, ya empezó a existir la red. Y entonces la gente empezó a llegar acá, y ya digamos que venga gente como Roger Waters o que venga Kiss, y que eso ya no nos sorprenda tanto, que haya venido Toto, aunque sea tiempo después de su época dorada, que vengan The Doors, aunque Jim Morrison haya muerto, que estemos en las listas de los conciertos, que América Latina haya aparecido en el mapa de rock, que el circuito México, Colombia, Buenos Aires, ahora sea una cosa relativamente normal, que hayan pasado por aquí los grandes, son obras de los milagros de la globalización y de la tecnología, que eran impensables en la época en que surgió la ciudad del rock. Durante todo ese tiempo, Saúl ha ido innovando, fue cambiando, transformándose, viajando y trayendo cosas, abriendo nuevas fronteras, y la ciudad del rock seguía desarrollándose, y las historias de Toto y las líneas que había que detener sonaban primero como hits y luego como clásicos. Saúl evolucionó con la música de la ciudad del rock y nos la ayudó a crear, a escuchar y amar, y nos acompañó hasta hace muy poco tiempo. Entonces le tocó todo.
Le tocó desde la época pues de la luz eléctrica, cuando apenas llegaban los discos, hasta la era de los grandes conciertos. Alcanzó a verlo todo, alcanzó a viajar, alcanzó a verlos en vivo y en directo, en Tokio como en Nueva York, pero también los pudo ver en Bogotá, en su ciudad, donde él creó la ciudad del rock, donde llegó a tener una cultura casi de librero, donde uno podía ir al almacén y preguntarle con nombre propio a quién le regalaba qué y sabía el gusto de cada persona, que durante 25 años había ido donde él a comprar música. Creó una cultura de rock, una cultura de la ciudad. Hablamos del rock sinfónico porque fue una de las muchas vertientes que él trajo, pero trajo infinita cantidad de música, y el rock sinfónico en sí mismo es un universo gigantesco del cual se podrían hablar muchísimos capítulos. Esta era una mirada al rock sinfónico, a la ciudad del rock, y una memoria a Saúl, el personaje que hizo eso posible para toda una generación, para varias generaciones, a quien le tenemos la mayor gratitud, el mayor afecto, el mejor recuerdo, y en cuya memoria hemos hecho este recorrido por las calles de Bogotá, por las casetas de la 19, por el rock sinfónico, por la memoria de Saúl y por la ciudad del rock. Y en el mismo sentido en que Pink Floyd compuso para Syd Barrett, cuando primero perdió la mente y luego ya cuando moriría, una canción añorando tantísimo que aún estuviera entre nosotros, lo despedimos con Wish You Were Here. Entonces, desde los espacios de las casetas de la 19, del surgimiento del rock sinfónico, de los melotrones, de los teclados, de los grandes grupos, del aislamiento, de la era del video, del tiempo digital, y del hombre que hizo posible el conocimiento de esto para tantos de nosotros, para tantas generaciones, que nos pudimos comunicar a través de él, este Prometeo del rock, con lo que estaba pasando en el mundo, que finalmente un día llegó a nosotros tiempo después, con él y en su memoria, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.